¿Está grabando ahí? Sí. 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 Nuestra clase número 13, que vamos a abordar ya de a poco, nos vamos a ir acercando a la elección definitiva de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro tema de investigación, ¿sí? Pero hoy vamos a abordar dos cuestiones: origen de la investigación y objetivación. ¿Pudieron leer esas páginas? Sí. Sí. Bueno, parece que es chino lo que dice, ¿o no? ¿O fue claro? No, sí, algo se entendía. No. Sí, lo primero se entendía. Yo no entendí mucho la objetivación. Bueno, buenísimo. Entonces hoy lo vamos a abordar mejor. Lo que hice fue hacer, bueno, un rejunte de ideas claves, y después, más para el lado de la objetivación y todo eso, seleccioné algunos fragmentos para que leamos juntos y podamos desmenuzar un poquito el significado de lo que nos está queriendo decir, ¿sí? ¿Cómo se originan las investigaciones? Es decir, ¿de dónde parten? ¿Cómo comienzan? ¿Cómo me viene esta idea a la cabeza o este tema a querer investigar? Las investigaciones surgen a partir de ideas y situaciones que nos invitan a reflexionar. Es decir, que hay algo, un disparador, una situación que hace que nosotros empecemos a sentir curiosidad por un tema en específico. A lo largo de estos años, con los proyectos de investigación de otros años anteriores de sus compañeros, en el momento no se dan cuenta, o ustedes no se van a dar cuenta, pero yo tampoco, eligen un tema y lo investigan. Pero después, cuando empezamos a hurgar, ya pasado el año, ya cuando estamos terminando los proyectos, en realidad cada uno de ellos habla mucho de cada uno de cada investigador, es decir, habla mucho de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que los preocupa a ustedes, y que generalmente me ha pasado que esos proyectos están relacionados con las historias de vida, con las experiencias de ellos o de sus familias. Y eso es muy interesante, porque en definitiva uno no quiere compartir ciertas preocupaciones que tiene, porque parecen como muy abstractas, muy filosóficas, o muy alejadas, pero después terminan siendo plasmadas en los proyectos de investigación. Y esto me pasó mucho, por ejemplo, con los proyectos relacionados a los temas del aborto, o de la homosexualidad, o de los derechos, o de la discriminación a extranjeros. Es decir, después terminan reconociendo y diciendo: profe, yo viví una situación de violencia, mi mamá vivió una situación en la que se tuvo que hacerse un aborto, o tuvo una situación de discriminación, de racismo, de lo que sea, que no había salido en un primer momento cuando se hizo la elección del tema, ¿no? Entonces, hay algo de nuestra experiencia que nos incentiva a estudiar esos temas. No está mal que el investigador se sienta inspirado por eso. El tema es que tendríamos que encontrar en esa experiencia una motivación. Es decir, capitalizar eso y decir, bueno, yo con esto que me sucedió, puedo investigar, puedo conocer más sobre el tema y transformar la realidad, o difundir el conocimiento, como hablábamos la clase pasada, ¿no? Difundir el conocimiento en un lenguaje sencillo para que todos puedan acceder al conocimiento, ¿no? Y ahí le agregué yo entre paréntesis que la inspiración no llega sola, debemos buscar esas ideas, esa inspiración. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos saca el sueño en estos momentos que nos podría hacer pensar en un tema de investigación? Cuando yo hablaba hace un montón, hablaba de esto con mi hermano, él me hablaba de que él fue la primera promoción de la nueva escuela secundaria, es decir, del sexto que ustedes están haciendo con estas materias. Y él tuvo proyecto de investigación, fue como el
el primer intento, ¿no? Ahí está Miguel. Y él me decía que él recordaba cuando él hacía proyecto, y él hizo sobre embarazo adolescente. Hizo entrevistas y todo eso. Y que él estaba re comprometido con su tema y le fue re bien, bla, bla, bla. Pero que después con el tiempo se puso a pensar, dijo y pensó, ¿por qué hice este tema en realidad? Porque no es que se relacionó con su vida profesional después tan directamente. Pero después, pensándolo, se dio cuenta que en ese momento justo él tenía un amigo que iba a ser papá, de su misma edad, que no era de la escuela, era de otro lado. Y, y nada, y bueno, y esto es como que inconscientemente lo motivó a estudiar. Pero muchas veces por ahí nos ponemos en esta elección del tema y decir, bueno, yo quiero investigar esto porque me interesa. Y no nos damos cuenta que por ahí está ligado a algún aspecto de nuestra vida. Siguiente característica del origen. Para desarrollar una investigación es necesario introducirnos al campo de conocimiento. Es decir, es importante examinar el campo, lo que hay escrito sobre ese tema. Es importante leer mucho, empezar a investigar quiénes son los especialistas en esos temas. Entonces eso ya lo tienen que como tomar apuntes y decir, empezar a buscar sobre el tema que me interesa, especialistas. No me interesa que dice página 12, Clarín, así suelto. Yo tengo que buscar a la persona que se especializa en feminismo, que se especializa en pobreza, para tener una palabra que valga, ¿sí? Y para eso hay que leer mucho. Y ese leer mucho, hay veces que por ahí nos cansa, o los cansa, a mí no me cansa, pero a ustedes por ahí los cansa, o no saben por dónde empezar. Por eso es importante buscar realmente un tema que los motive, porque eso va a costar menos, el leer va a costar menos. También es importante ponerse en contacto con quienes ya trabajaron en el tema. Es decir, bueno, estos especialistas, bueno, ahora tenemos las redes sociales, hay confinamiento, buscar gente que esté escribiendo sobre eso y preguntar lo que sea necesario. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, profe. Bueno. Siguiente punto a tener en cuenta en el origen de las investigaciones. Cuanto más se conozca sobre el tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Es decir, en este momento en el que estamos curricularmente hablando, es decir, de contenidos, es importante que ustedes empiecen a buscar toda la información que hay. Cuanto más sepan de su tema, más seguros van a estar al momento de afinar y de elegir qué es lo que quieren abordar. Y eso lo van a elegir más rápido. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron la primera publicación allá en marzo sobre los temas, los posibles temas, ustedes hablaban de la pobreza, la violencia de género, no me acuerdo, la discriminación. Entonces, si yo investigo todo lo que más pueda sobre la discriminación, sobre la violencia de género, sobre la pobreza, después voy a poder profundizar qué es de esto. Y qué no también, qué no me interesa. ¿Vamos hasta acá? sí, Sí. Bien. El manual de Maype toma a Bourdieu. ¿Ustedes vieron Bourdieu? no, No. No vieron. creo que no. Bourdieu es sociólogo, yo lo doy en sociología en la otra escuela, y hace unos aportes interesantes. Cuando hablábamos no me acuerdo si eras vos, Lauriana, me parece que sí, cuando hablábamos de capital cultural, vos en algún momento lo nombraste, ¿puede ser? Me suena, O en así algún que supongo que trabajo. puede ser, porque me suena. En algún trabajo. El concepto de capital cultural es de Pierre Bourdieu. Y bueno, de Aquino y Rodríguez, que son las que escriben el manual de proyecto de investigación, dice textual:
Esperen que voy a correr la pantallita así. Es evidente que el esfuerzo de quienes llevan adelante la investigación deberá estar puesto en lograr una verdadera objetivación para poder romper con la influencia del saber cotidiano, vulgar o común. Es decir, que el investigador tiene, para lograr la objetivación, que después lo vamos a profundizar más, tiene que poder romper con el saber cotidiano, vulgar o común. ¿Sí? Este saber cotidiano, vulgar o común es el con el que nos manejamos en la vida cotidiana todo el tiempo y el que nos impone en nuestra propia sociedad, el entorno en donde nos movemos, los medios de comunicación. Entonces hay que poder romper con eso. Y ahí aclaro un poquito más las autoras. Es decir, un verdadero enfrentamiento del sujeto y el objeto, tomando distancia metodológica que permita garantizar, entre otras cosas, una revisión crítica del lenguaje común que naturaliza y muestra una manera de ver lo social y preconceptualiza y termina ignorando los hechos. Es decir, que en este proceso de poder romper con el saber vulgar, con el saber común, con el sentido común, hay que tomar una distancia de yo objeto de investigador y la pobreza que quiero investigar, por ejemplo, y hacer una revisión crítica. Por ejemplo, yo no puedo ir y estudiar sobre la pobreza, un tema específico sobre la pobreza, con la idea de que las mujeres se llenan de hijos para cobrar un plan. Eso es un saber cotidiano, es un saber común y cotidiano que se divulga. Pero yo tengo que, como investigador, cuestionarme ese saber común y transformar esa afirmación en pregunta. Eso es una revisión crítica del lenguaje común, ¿no? La típica frase de que son todos negros, ¿no? Tengo que poder desarmar y decir, ¿de dónde viene eso? ¿Eso es así? ¿Quién lo estableció? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Bueno, objetivación, porque estábamos con lo anterior que decía, lograr una verdadera objetivación. Como investigadores tenemos que lograr eso. Con la noción de objetivación, y ahí marqué muchas palabras, entendemos desde lo metodológico la incorporación de reflexividad, ojo con la palabra, reflexividad, no es ser flexible, está hablando de ser reflexivo, viene de reflexión. Incorporar la reflexión en los procesos de investigación o estudio de un determinado campo problemático. Entonces, lograr la objetivación es poder separarse del objeto que estoy estudiando y poder reflexionar sobre eso. De modo general, ello supone ejercer la duda, lo que yo venía diciéndole antes, ¿no? De poder hacernos preguntas sobre el conocimiento que tenemos, y en consecuencia la crítica, poder empezar a establecer un pensamiento crítico. Y cuando hablamos de crítica, no estamos hablando de ser criticones, o de ser panelistas de espectáculos sobre cuestiones sociales, sino que estamos hablando de ser, de ejercer un pensamiento crítico relacionado a poder preguntar y hacernos preguntas, y establecer que no todo pensamiento es libre, sino que hay mucho pensamiento hegemónico, conocimiento hegemónico dando vueltas con el que hay que romper. La crítica tanto de los procedimientos como de las categorías con los que nos apropiamos de una realidad sociocultural y la construimos como objeto de estudio. Esto de las categorías está en el glosario, vieron que tienen un glosario al lado, Sí. ¿no? Sí, sí. En el texto, pero me pareció importante rescatarlo. Reflexividad, carácter reflexivo, lo que yo les decía, ¿no? Objetivación, de objetivar, es decir, dar carácter objetivo o una idea de sentimiento. Pero para lograr eso hay que tener en cuenta todas las demás palabras, ¿no? Crítica, cualquier juicio formado sobre una obra artística, literaria, científica, conjunto de opiniones sobre un asunto. Esa crítica
Y ese conjunto de opiniones, no me alcanzan las opiniones solamente, tienen que estar fundamentados. Yo le agregaría a esa definición. Y categorías, que es la que nombra antes, dentro de la escala de los conceptos, los más abstractos de todos ellos, detonan los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de la realidad y del conocimiento. Estas categorías son, imagínense, como casillas con nombre, etiquetas, y en esta oportunidad nos referimos a etiquetas más generales. Estas categorías, ¿sí? Dice, la crítica tanto de los procedimientos como de las categorías con que nos apropiamos de una realidad sociocultural. Es decir, nuestra realidad sociocultural la interpretamos y la vivimos a partir de ciertas categorías, a partir de ciertas ideas. Por ejemplo, lo que veníamos hablando, sobre la pobreza, sobre por qué hay pobreza, sobre las mujeres, por qué las mujeres son así o deben ser de determinada forma. Bueno, para poder objetivar, para poder separarme del objeto de estudio y hacer un verdadero proyecto de investigación, o lo más verdadero que pueda, tengo que poder criticar esas categorías. ¿Quedó más claro ahora esto de la objetivación, Juan? Sí, quedó claro. Me pueden preguntar. Núcleos claves está, creo, en el siguiente, ¿o no? No. Bueno, y ahora traje algunas viñetas para ejemplificar. Acá otra cosa que no les dije. Porque esto lo vamos a trabajar también en los proyectos, en las cuestiones técnicas. Cuando nombramos alguna parte de un autor, así tal cual como lo dice, siempre va entre comillas, formas de citado APA, que después la vamos a ver, pero ya se los voy adelantando. Va entre comillas los apellidos, el año que escribió, 2 puntos y el número de página. Entonces, si ustedes quieren ver después en el libro dónde está esta parte, van al manual y van a esa página. ¿Está bien? Bueno, Esos últimos 2 números siempre son la página. La objetivación hace que procuremos terminar con la obviedad de ciertas prácticas o conceptualizaciones que, por cotidianas o familiares, no nos permite que está fuera del esquema de conocimientos que hemos cristalizado como natural. Es decir, que la objetivación nos permite empezar a desnaturalizar ciertas cosas que nos parecen cotidianas. Que si yo la objetivación, tal cual como nos proponen las autoras, lo hacemos a partir de la crítica y de empezar a generar preguntas sobre ese tema, se supone que vamos a empezar a tomar ciertos conocimientos como no naturales, es decir, esto no siempre fue así, ni tiene por qué seguir siendo así, entonces forma parte de un proceso de desnaturalización de la realidad. Por ejemplo, acá tenemos, peco de no saber los nombres de todos los personajes, pero sí sé el de Mafalda, ¿no? Mafalda el nene le dice a Mafalda, papá, y Mafalda le dice, papá está trabajando, Guille, ahí está, Guille. Guille le dice, ¿por qué? Porque cuando uno es grande tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no puede comprarse comida, ni ropa, ni nada. ¿Por qué? Porque así está organizado el mundo, Guille. ¿Por qué? 1 año y medio y ya candidato a gases lacrimógenos, consolándolo. ¿Cuál es el problema de Guille acá? ¿Cuál sería su problema de investigación? ¿por qué? ¿Sobre qué podría ser? ¿Podría lograr la objetivación? ¿Está preguntando? ¿Está cuestionando? Sí. Hola. Sí, 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 porque en este caso Mafalda siempre muy crítica en todas sus historietas, pero en esta
tiene una respuesta para todo lo que dice Guille. Hasta que llega un momento que ya le dice, bueno, cuando ya no encontrás respuestas y te volvés cuestionador de todo, lo único que te queda es ser candidato a gases lacrimógenos. ¿Y qué está queriendo decir ahí? ¿A qué se está exponiendo, Guille? No sé si ¿A quién le tiran gases lacrimógenos? Bueno, lo que hace quilombo. Yo qué sé. a los que preguntan, a los que... ¿Y quiénes son los que hacen quilombo? Los que hacen piquete, reclaman, algo así. Ah, bueno, entonces lo que van reclaman, ¿no? Y Sí, cuestionan. Sí. sí, sí. Ah, sí. Él está cuestionando algo muy simple, que es dónde está su papá, por qué tiene que trabajar, por qué tiene que comprarse ropa, ¿no? Sí, Entonces, él está cuestionando el trabajo en general. Ahora, sigue preguntándose y Mafalda dice, bueno, si te seguís preguntando, en algún momento a alguien le va a molestar y te va a reprimir. Podemos hacer varias interpretaciones sobre esto, pero esto es lo que quiero dejar reflejado relacionado al tema de proyecto de hoy, es que es importante que podamos empezar a preguntarnos, porque Guillermo tranquilamente podría haber dicho, papá, ¿dónde está? Papá está trabajando. Listo, me quedo con esa respuesta. Pero él siguió preguntando. Entonces, si yo agarro y estudio pobreza y me quedo con la respuesta de que tienen muchos hijos porque quieren tener planes, yo me puedo quedar ahí con esa respuesta. Pero ¿cuánta validez tiene realmente eso? Es para que lo pensemos. No hay una respuesta. Otro fragmento. Debemos dejar de lado los presupuestos del sentido común y entender también la provisoriedad, es decir, el provisorio, del saber científico. Es decir, tenemos que empezar a desarmar este sentido común que hace, es decir, es como unos anteojos con lo que vemos la realidad. Lo vemos de una forma y es importante poder sacarnos esos anteojos y ponernos nosotros para poder ver de otra forma la realidad. Y ver que también esa realidad que lo vemos a partir del saber científico también puede ser provisoria. ¿Sí? Como vimos las características antes, vienen nuevos paradigmas y rompen con el paradigma anterior, con la forma de ver el mundo anterior, por más científico que sea. Es necesario cuestionar continuamente, y otra vez nos vamos a quedar sin tiempo, me quedan 10 minutos, voy a tratar de sintetizar. Es necesario cuestionar continuamente las premisas y postulados de nuestras construcciones, es decir, cuestionar nuestras ideas, nuestros prejuicios, a fuerza de utilizarlas, las hemos utilizado, ¿no? Entonces esta frase continúa en la próxima. Es importante empezar a cuestionar qué construcciones hemos hecho a lo largo de nuestra vida de eso que queremos estudiar, de investigar. Y acá Mafalda está con la tele, tiene una relación muy especial con la tele Mafalda. Use, compre, coma, pruebe, ¿qué cree que somos? Y ahí Mafalda se pone a pensar, ¿y qué somos? Y vuelve a aprender la tele. Los muy malditos saben que todavía nosotros no lo sabemos. Entonces acá la idea que les quiero dejar reflejado es esto de que empecemos acá evidentemente no le duró mucho tiempo la reflexión a Mafalda. Fue y volvió a aprender la tele para poder obtener una respuesta, pero no siempre la vamos a encontrar en la tele. Hay que poder ir más profundo, hay que poder leer. Por eso la primera parte sobre el origen de la investigación es importante consultar con especialistas, leer mucho sobre el tema que elijo, para ayudarme a hacerme preguntas. Cuando proponemos, no puedo seguir leyendo porque se me puso ahí está. Cuando proponemos desnaturalizar las ideas previas, queremos decir dejar de considerar como naturales ciertos pensamientos que claramente han sido aprendidos de otros y que por lo tanto son culturales. ¿Sí? Por ejemplo, en este cuestionamiento y en esta divulgación sobre la violencia de género,
podemos ver que hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen naturalizada la violencia. ¿Por qué? Porque generalmente sufrieron violencia de sus padres y establecieron relaciones con hombres que tienen los mismos patrones porque son con los que se criaron, entonces repiten. No estoy justificando la violencia, estoy hablando de que son cuestiones que se viven como naturales, cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que proponer nosotros es poder desnaturalizar esas ideas previas, ciertos prejuicios, ciertos pensamientos que claramente han sido aprendidos de otros y que por lo tanto son culturales. Es decir, que en otro lado, en otra cultura, hay otra forma de ver las relaciones de pareja, etc. Sin embargo, los repetimos hasta el cansancio y queda instalado en la sociedad como si fuera por naturaleza. Por ejemplo, la mujer es el sexo débil, ¿no? Eso fue visto durante muchos años y sigue siendo visto hasta ahora por algunos sectores de la sociedad como algo verdadero, ¿sí? La mujer es el sexo débil, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, la que no debería ganar igual que el hombre. Todavía es una pelea que se da hasta la actualidad, ¿no? Para ello debemos contar con herramientas teóricas, teoría, lectura, especialistas, que nos permitan revisar y construir. Y ahí tenemos otra vez a Mafalda, pensando en dos diferentes mujeres. Una que está limpiando, otra que lava, y ella piensa, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Es decir, que la historia de la humanidad siempre estuvo construida y contada por hombres. La mujer directamente ni siquiera un papel. Está como rebajando a un trapo, dice Mafalda, en su reflexión. Bueno, ¿alguien quiere decir algo sobre esto? ¿Quedó más claro lo de la objetivación? Sí, sí. Ahora sí. Me alegro. Para la próxima clase, miren, les dejé hasta un mensaje motivador. Leer con especial atención y tomando apuntes de las páginas 28 que ya las tenían para hoy, pero que no las puse en el Power. 28, 29, 30, 31 y 32 del manual de Maipo. Si no me equivoco, es lo que queda del capítulo 2. En base a la lectura y sus apuntes, van a realizar un trabajo práctico el día viernes que viene, ¿sí? Cuyas consignas las voy a publicar el viernes que viene en el modo, ¿sí? Ese día no vamos a tener clase por videoconferencia. Van a hacer el trabajo práctico y va a ser como la primera nota de la segunda etapa. Ese día voy a estar construyendo los informes y todo eso de esta primera etapa, de mientras ustedes hacen este trabajo. ¿Está bien? Sí. Sí, ¿Alguna pregunta? No. no. No, No cuentes los días, haz que los días cuenten. Y esto es lo que nos queda. Dejar de contar días de cuarentena y empezar a aprovechar cada día que nos queda, cada día de estudio, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, yo no sé cómo dejar de compartir esto. Dejar de esto, dejar de eso. Así los veo a todos en grande, ahí está. Nada, empezar a acostumbrarnos a esta dinámica. En cualquier momento vamos a empezar con entregas de temas individuales, así que empiecen a buscar, empiecen a decidir. Si ustedes ya tienen medio decidido el tema. Sí, yo sí. Bueno, más o menos. Laureana, sí. Juan, sí, más o menos todo. y Diego. No, todavía no lo decidí todavía. Bueno, tenemos un tiempito más.
Los que ya tienen medio decidido empiecen a afinar a partir de lo que vamos viendo cada clase. Bueno, Y Diego, nada, empezá a decidirte qué vas a hacer. Miguel me falta. Miguel, vos tenés decidido, claro, porque no te veo. Entonces, No, y estoy igual que Diego. bueno. Me queda decirles, ¿se entendió entonces la clase que viene? No hacemos videoconferencia. Les voy a dejar un trabajo práctico sobre estos temas. Y además, los temas que están ahí en esas páginas son sobre método cuantitativo y cualitativo, que ya estuvimos viendo con Sautou y con Sirvent. Entonces, por eso me animo a darles un trabajo práctico sobre esa lectura y no abordarla en videoconferencia porque ya la vimos. Pero les va a servir el repaso para poder empezar a profundizar ya en sus temas de investigación. Cuídense, no salgan, tomen todos los recaudos necesarios. Está empezando a crecer la cantidad de contagios, más en zonas más vulnerables. La gente va, viene, tiene necesidad de salir. Ustedes no salgan, quédense en sus casas, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten que pase, me escriban. ¿Bien? bueno, Bueno, finalizamos la clase acá. Les mando un beso a todos. Chao. chao, Todos, Ah. cuídense. Chao. gracias.